Bendiciones para todos. Estamos en el inicio del video número 9 de la exégesis de Judas y estamos todavía en la etapa número 3, que es hacer lecturas, hacer una lectura para obtener más datos sobre otros asuntos que se presenten en la congregación. El asunto que se ha encontrado son las marcas del paganismo, la forma en que ha renacido, se han vuelto a plantar en esa congregación o se han plantado en esa congregación. El paganismo renace constantemente y cada congregación tiene que estar alerta, los líderes, los guías, tienen que estar alertas para evitar la proliferación de personas que practican este tipo de actividades. Nos quedamos la vez pasada en el versículo 8 analizando lo siguiente. Versículo 8 habíamos dicho que el párrafo decía, no obstante, de la misma manera también estos soñadores. La palabra soñadores se está refiriendo precisamente a las personas que han ingresado a la congregación. ¿Qué significa soñadores? La idea no es que sean personas como José, cuando fue enviado a Egipto, que soñaba visiones acerca del futuro, o como Daniel, que podía interpretar los sueños. No se refiere a esto. Estos soñadores son personas que inventan, que crean sus propias interpretaciones para su propio beneficio. Entonces, es lo más acercado que puedo decirles a ustedes. Y algún ejemplo que podemos poner es como cuando personas que no interpretan correctamente la escritura, toman un párrafo, un texto, y lo interpretan únicamente para su propia conveniencia. Por ejemplo, en la cuestión del diezmo y la cuestión de cuando los señores que manejan los grupos pentecostales dicen traigan su dinero al alfolí. Y están utilizando un párrafo, una palabra, una situación usada en el Antiguo Testamento para obligar mentalmente, psicológicamente a sus seguidores a que traigan el dinero, el diezmo, las ofrendas a lo que ellos están solicitando. Y claro, después utilizan grandes palabras, grandes gritos y tienen mucha capacidad de convencimiento. Entonces, voy a hacer esa aplicación para ese tipo de personas. Una mala interpretación del alfolí, una mala interpretación del asunto de los diezmos, que en el Nuevo Testamento es diferente. En el Nuevo Testamento no son diezmos los que se les pide a las personas. Simplemente a las personas se les pide una ofrenda según hayan prosperado. Pero eso es asunto de otro video. Por lo pronto estamos viendo aquí los puntos que el versículo 8 nos dice que caracterizan a esas personas. Bueno, número 1 que encontramos aquí son, pusimos en el video anterior, que mancillan la carne, que rechazan la autoridad, pero se me había pasado mencionar lo de soñadores. Entonces, estas personas son personas que van a ser catalogados como soñadores. ¿Y qué es un soñador? Es una persona que hace interpretaciones bíblicas, pero de acuerdo a su propia conveniencia, como aquellos que promueven o practican el diezmo como una forma muy segura de obtener recursos para la manutención de ellos mismos, para la manutención de sus familias, o simplemente abusando de la ignorancia religiosa e ignorancia bíblica que la población, la mayoría de la población mexicana tiene en aspecto bíblico. Entonces, lamentamos la gran cantidad de grupos pentecostales sectarios que utilizan la cuestión del diezmo sin darle la explicación pertinente a la población acerca de esa situación del diezmo, que eran contribuciones que los judíos tenían que proporcionar en el templo para la manutención de los levitas, los sacerdotes levitas en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento ese nombre, esa manera de solicitar las contribuciones ha sido eliminado y ahora ni siquiera se llaman limosnas, ahora se les llaman ofrendas. Y la idea es que cada quien, según lo que haya prosperado, según su propia intención para con Dios, tiene que proporcionar algo de lo que hayan ganado. Y ni siquiera el
ministro, el predicador, tiene que decirle o explicarle qué cantidad es. Esa persona tiene una relación, el cristiano tiene una relación directa con Dios y él se pone de acuerdo en lo que ganó, cuánto lo que va a contribuir para los asuntos que su congregación necesita. Así que vamos a hacer esa aplicación respecto a los soñadores, los que inventan, los que crean doctrinas donde no existen doctrinas. ¿Qué más tenemos aquí? Versículo 8. Bueno, hasta aquí encontramos. Tenemos otra frase aquí, dice, blasfeman de las potestades superiores. Déjame escribir aquí la palabra blasfeman de las potestades superiores. Voy a poner aquí verso 8, otra vez, blasfeman de las potestades superiores. De las potestades superiores. Y vamos a interpretar la palabra potestades superiores en dos sentidos. El primer sentido, el más cercano, la aplicación más cercana, se está refiriendo a los guías, a los dirigentes, a las personas que la misma congregación ha seleccionado para que maneje todos los asuntos de la congregación local en donde usted se reúne. Esas son las potestades superiores en el sentido más sencillo. En el sentido más amplio, las potestades superiores son ángeles, son Dios, son el Espíritu Santo, son nuestro Señor Jesucristo, son los seres celestiales, incluyendo también el asunto de Satanás, el asunto de sus ángeles caídos. Son gentes que tienen, más bien, son seres que tienen superioridad. Dios, nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, conforman la deidad y son potestades superiores. Pero después las otras potestades en el intermedio, entre Dios y nosotros, se encuentran todos esos seres, más aparte los apóstoles, que son para nosotros son también seres que Dios les dio capacidades muy especiales y que se encuentran en el Nuevo Testamento y sus nombres son imborrables. Entonces, una persona que blasfema de las potestades superiores son aquellas personas que no les aceptan su autoridad. O sea, en pocas palabras, una persona religiosa, cualquiera que sea, que no acepta la autoridad de Pablo en sus enseñanzas, por ejemplo, la autoridad de Pedro en sus enseñanzas, que obviamente nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo fueron los instructores de los apóstoles. Los apóstoles posteriormente se lo enseñaron a toda la iglesia, y en la iglesia los apóstoles transmitieron, fíjense bien, transmitieron sus capacidades directamente con la imposición de manos a otras personas. Por ejemplo, a Tito, a Timoteo. Aparte de su bautismo, se les impusieron las manos y entonces ellos debieron de haber obtenido también la capacidad de hacer milagros. Pero esa capacidad finalizó simplemente, vamos a decir, con la segunda generación. O sea, nuestro Señor Jesucristo le dio capacidad a los apóstoles, el Espíritu Santo también, Dios Todopoderoso. Luego los apóstoles le dan capacidades especiales a ciertas personas. Y esas personas van a tener capacidades especiales. Pero aquellas terceras personas no se las pueden proporcionar a otras personas. Esto es bien importante que lo entendamos, porque recuerden que en la actualidad existen muchos grupos sectarios en las cuales sus líderes, sus pastores, mencionan que ellos tienen el poder del Espíritu Santo y que entonces el Espíritu Santo viene sobre ellos y entonces puede hacer curaciones milagrosas y de repente cojos pueden andar, mancos pueden sanar y enfermos de alguna enfermedad interna se levantan y, en fin, hacen muchos trucos para utilizar, más bien para impresionar a los oyentes, a los que están viendo. Y bueno, una gran mayoría de nosotros sabemos que en realidad están usando lo que se llaman paleros. Personas que les pagan, por allá afuera les pagan para que utilicen ciertos artilugios y que se presenten en sus campañas y que todo el mundo vea que de repente son sanados por ellos. Y entonces, ya son sanados y la gente queda hipnotizada y entonces sí sacan de su cartera los billetes, vamos a usar las denominaciones mexicanas, sacan sus billetes que de a 100, de a 200, de 500 y de a 1000 y son lo que dan. ¿Por qué? Es que se ha visto un gran milagro. No es así.
Entonces, estas personas prácticamente están blasfemando, porque están realizando actos que no les corresponden a ellos y que ni siquiera son verdades, son mentiras. Son los que, aparte de blasfemar de estas situaciones, no tan solo se blasfema con esos actos, también se blasfema cuando se habla mal de las potestades superiores, y en este grupo van a caer los que son ateos, los seguidores de la teoría de Darwin, por ejemplo, todos los que se sienten humanistas y que desprecian las instrucciones bíblicas, todos aquellos que están viendo los libros apócrifos que están saliendo por internet y que dicen, no, es que ya no creo en la Biblia porque ya salió el evangelio de tal persona, el evangelio acá, y acá dice de otra manera, y además este libro que acabo de mirar me está diciendo de esto, y además yo creo en los seres extraterrestres, yo creo que los reptilianos, y sacan bastantes ideas, y con esas ideas entonces están menospreciando la información superior que la Biblia nos ha proporcionado. Es como si negaran lo que la Biblia está diciendo y que le digan a usted, yo le digo a usted, nosotros procedemos de Dios. Dios creó a Adán y a Eva, y a partir de esa primera familia se empezó a desparramar, empezó a nacer, empezó a crecer la población mundial. Yo se lo explico a usted porque la Biblia así me lo explica. Pero luego vienen estas personas y le dicen a usted, no dices que un mundo nos vigila, es que extraterrestres han venido desde cientos de miles de años y entonces han promovido las grandes culturas que han existido, que la cultura egipcia, la cultura inca, la cultura de los aztecas y la cultura mesopotámica, y en fin, nos comienzan a decir que realmente los seres humanos no fuimos creados así como dice la Biblia, sino que nosotros provenimos de otras gentes. Al hacer eso, fíjense bien, están minimizando, están disminuyendo la información verídica que la Biblia nos proporciona. Ahora bien, usted, si me está escuchando, usted es una humilde persona que solamente terminó la primaria o que no fue a la escuela y aprendió a leer porque es usted autodidacta, o si usted terminó la secundaria, la preparatoria y no tuvo oportunidad de ir a la universidad, o si fue a la universidad, pero se siente cautivado por esos actos mágicos que realizan estas personas y prefiere rechazar la enseñanza bíblica, déjeme decirle algo interesante, algo importante. Usted está en su derecho. O sea, en otras palabras, nadie puede a usted obligarlo a creer en la enseñanza que estoy yo proporcionando, en la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Si usted quiere seguir creyendo en las cosas que enseñan los ateos, los promotores también del darwinismo, usted acepta la idea de que usted proviene de un Big Bang, una gran explosión, y que después las células fueron multiplicando y los átomos fueron uniendo y formaron los seres unicelulares, luego los seres pluricelulares, después llegamos al mono, al chango, y por último usted desciende del chango. Usted es libre de creer lo que usted quiera. Y usted es libre de aceptar las teorías de las multitudes científicos que afirman estas teorías que las defienden. Pero yo y mi casa, como dijera Josué y dijeran otros grandes líderes de las Sagradas Escrituras, serviremos a Jehová. Nosotros creemos en lo que dice Dios. Y quisiera que usted dijera, amén, hermano, así debe de ser. O sea, usted tiene la libertad de creer o no creer en lo que se le está enseñando. Por lo pronto, me retomo otra vez el verso 8. Esta característica es una más que tienen las personas que ingresaron al grupo que Judas les está escribiendo. Eso está en el versículo 8, pero hay más todavía. Vamos a revisar el versículo 9, por favor, si gustan ir conmigo, si no yo lo leo nada más aquí. El versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Muy bien, en ese versículo 9 no encuentro nada que se esté refiriendo a algún asunto importante en la congregación. Es nada más una pequeña inclusión de lo que sucedió entre una contienda contendían, el arcángel Gabriel contendía en contra de Satanás por la posesión del cuerpo de Moisés. Nada, el arcángel Miguel, no Gabriel, el arcángel Miguel, nada más eso. Entonces una información que no me da mucha idea acerca de algún otro asunto que esté sucediendo en la congregación. Así que me brinco al
versículo 10. Y en el versículo 10 otra vez aparece, fíjese bien, ese pronombre que señala al grupo, cuando dice, pero estos. Y la palabra estos se está refiriendo otra vez a las personas que ingresaron. Y noten ustedes lo que el verso 10 nos está diciendo ahí. Déjenme ponerlo aquí como inciso F. En el verso 10 aparece otra característica de estas personas. Inmediatamente dice aquí, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Ahora bien, como ya habíamos hablado acerca de los blasfemadores en el verso 8 y el verso 10, lo voy a poner nuevamente para que veamos que es algo que se repite, que si el autor lo repite es porque es algo importante. Recuerden que es una técnica, más bien es una regla hermenéutica o exegética. Cuando una situación se repite 2 o 3 veces en un párrafo cercano, en una sección, eso indica que es ciertísimamente cierto lo que se está diciendo. Entonces, si 2 veces aparece la palabra blasfemar, nos indica entonces que este grupo que ingresó es una de sus características sobresalientes. ¿Cuál? Son blasfemadores. Son personas que no aceptan la autoridad ni de Dios, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo, ni de los apóstoles, mucho menos de Judas, porque el grupo debió de haberles hablado acerca de Judas y deben ser personas que no aceptan esas autoridades superiores. Entonces, son blasfemos según el versículo 10 y dice más el verso 10. Dice, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Notamos eso del versículo 10, para no decirles a ellos, a estas personas, animales irracionales, le voy a decir nada más, ignorantes, porque eso es un ser irracional. Una persona irracional, que no razona, que no entiende, que no profundiza, que no sintetiza, que no analiza, que no le interesa ni siquiera lo que dicen las Sagradas Escrituras, que estoy mostrando el libro de la historia del cristianismo, que no muestra información adecuada o no busca información adecuada. Estas personas se les va a considerar más que irracionales, para no ofenderse, lo voy a considerar ignorantes. Entonces, cuando a veces las personas que más gritan en una congregación, que más se oponen al liderazgo en una congregación, sinceramente son de los más ignorantes, de los que menos investigan, de los que sacan a flote inmediatamente sus sentimientos y gritan y hablan y quieren polarizar el grupo, quieren provocar división. ¿Existen actualmente? Claro que sí. Versículo 10 nos dice que sí, que en el texto se nos menciona que existieron en aquella época y como estamos analizando de que en el pasado existieron, pasado muy remoto, pasado antiguo testamentario existieron, en el pasado de Judas existieron, en el presente de Judas existieron, en el futuro de Judas, que vamos a decir que somos nosotros, existen. Entonces, ¿quién no nos dice que van a seguir existiendo en las congregaciones de los siguientes años que existan, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que sí. O sea, estas personas es una constante. La palabra constante quiere decir, es como si fuera un movimiento, como se mueven los planetas alrededor del Sol. Es un movimiento constante. Esa situación también es constante en las congregaciones. Se repite constantemente. No en todas las congregaciones, pero en una gran mayoría se repiten estas situaciones. Me voy rápidamente al versículo 11, a ver qué encontramos. Versículo 11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ok, este versículo no me habla nada de un asunto en la congregación. Me está hablando acerca de los castigos de ellos, que cómo van a ser parecidos. Así que me lo brinco, todavía no estamos hablando de ellos. Y me voy al versículo 13, al versículo 12. Estos son manchas en vuestras ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Lo mismo, es una comparativa que realiza el autor de estas personas con estas situaciones metafóricas. Después vamos a hablar acerca de cómo explica Judas con metáforas esta situación. Versículo 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Lo mismo, versículo 13 me está hablando de metáforas para comparar las presencias de estas personas ahí, compararlas con situaciones que suceden en la naturaleza. Versículo 15
14. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Lo mismo, versículo 14 me está hablando, pero de algo que no está afectando a la congregación en estos momentos, sino que son características de ellos que ya fueron profetizados tiempo atrás. Me voy al versículo 16 y vemos que encontramos. 15, perdón. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, no hay más, no se está refiriendo a la congregación. Pero ahora sí entramos al versículo 16 y noten otra vez cómo aparece el pronombre que se refiere particularmente al grupo. Cuando dice, estos son. Y entonces en el versículo 16 encontramos otras cuestiones que se refieren a precisamente a ese grupo que ingresó. Déjenme borrar aquí hasta el versículo 10 y vamos a poner aquí el versículo 16 y el inciso H. Muy bien, borramos esto y ponemos aquí el inciso H y encontramos el verso 16, otra característica de estas personas en la congregación, cuando dice lo siguiente, dice, estos son murmuradores, son querellosos. Vamos a ir poniendo frase por frase, para que usted las pueda interpretar y comprenderlas totalmente. Murmuradores. ¿Qué idea viene a su mente inmediatamente cuando escucha usted la palabra acerca de personas murmuradores? Exacto, usted está conmigo. Se refiere a las personas chismosas, a los chismosos, a los que nada más están en las congregaciones y están hablándose en secreto con otros. Fíjate que esto, y fíjate que esto, y hablan de otras personas, o hablan de las potestades superiores, o se burlan. Fíjese bien, se burlan incluso de las enseñanzas que usted está presentando en el púlpito. Y es increíble. Usted dirá, bueno, este señor que está explicando, mi nombre es Moctezuma, que está explicando, ¿por qué menciona estas características, estas situaciones? No las menciono yo. Las está mencionando Judas cuando dice que son murmuradores. Y yo nada más trato de poner en la mente de usted el significado de la palabra murmuradores. Murmuradores, los chismosos, los que a escondidas hablan, los que levantan falsos, los que hablan mal en contra de otras personas. Entonces, si son capaces ellos de hablar mal de las potestades superiores, también son capaces de hablar mal de las personas que los rodean. Entonces, cuidado, usted va a observar, si acaso en su congregación sucede eso, usted va a observar inmediatamente y póngase la coraza inmediatamente para defenderse a usted mismo, su familia y también a la congregación, porque esos murmuradores comienzan como una pequeña manzana que está podrida y poco a poco pueden ir pudriendo las demás manzanas que están en la caja o a los demás cristianos que están en la congregación. Y es muy peligroso luchar, es muy difícil luchar cuando ya están todas las manzanas podridas. Es mejor cuando una sola manzana está pudriéndose, esa manzana es más fácil de sacarla del montón y tirarla a la basura, o la aplicación correcta, hablar con esa persona, solicitarles que cambie o modifique su actitud, y si no lo hace, pedirle amablemente que salga de la congregación, de acuerdo a la regla de Mateo. Si no quiere salir, traiga usted 1 o 2 testigos, hable con esa persona y explíquele la situación que ya no es admitida en la congregación. Si la persona lo acepta y cambia, ustedes lo van a estar observando, y si no, entonces dígalo a toda la congregación y ténganlo por gentil y publicano. No voy a meterme ahorita en buscar explicar este texto, porque estamos analizando nada más Judas, pero esa es la acción práctica que tiene que realizarse para evitar el crecimiento o la expansión de problemas en una congregación. Mismo versículo 16 nos habla de otra característica. Dice, estos son murmuradores. Luego dice, son querellosos. H-I. El autor, verso 16, utiliza la palabra querellosos, y quiero que usted se familiarice con lo que es una querella. La palabra querella es una queja. Es un término legal que utilizan los abogados cuando van a poner demandas. Entonces cuando ya una demanda se pone y 2 personas o 2 grupos están en conflicto, a ellos 2 se les llama los querellosos, los que están en el conflicto. Y el abogado simplemente dice, bueno, vengo a poner esto, vengo a abrir esta querella, etcétera, etcétera. Cuando usted escuche la palabra querellosos, significa los buscapleitos, los provocadores, los que quieren enfrentarse al liderazgo y lo están menospreciando al liderazgo porque dicen que el liderazgo no sabe. Mire,
Fíjese bien en las características físicas que usted tiene, si acaso usted es predicador o es un miembro de la congregación. Si acaso usted es una persona humilde, chaparrita, sencillo, pero tiene usted mucho conocimiento y Dios ha puesto en sus manos la guía de esa congregación o ser colaborador con los guías, usted es una persona importante dentro de la congregación. Todos son importantes, pero usted es un guía. Y de repente llega un querelloso, un alto, recuérdelo acerca de lo que sucede con la cuestión de la situación entre los blancos y las demás gente de otras razas, como en Estados Unidos, esa cuestión de razas que menosprecian a otras razas. Bueno, imagínese usted que llega una familia donde todos son blancos, todos provienen de una familia prominente, un apellido prominente, nada más que son venidos a menos, posiblemente no tienen dinero, pero tienen características, en otras palabras son los guapos de la congregación. Entonces los guapos de la congregación, los blancos de la congregación, llegan y lo miran a usted con los ojos así, con menosprecio, y se alzan, se levantan, diciendo, bueno, cuidado. Estas personas a veces basados en la suposición de que por ser blancos son superiores, van a menospreciarlo a usted porque usted proviene de una de nuestras etnias. A propósito, yo soy Moctezuma, ya expliqué, mi padre era huasteco de San Luis Potosí y mi madre era Pame también de San Luis Potosí, se unieron y bueno, nací yo. Entonces el apellido Moctezuma es indígena y así es como me llamo, Moctezuma. Ese no es mi nombre, pero es mi apellido segundo, pero lo utilizo para mi canal y para mis presentaciones. Pero he experimentado yo también ese tipo de situaciones, ese tipo de discriminaciones raciales. Pero bueno, me estoy yendo bastante más amplio, pero los querellosos, los que buscan pleitos, los que buscan discusiones, los que buscan molestar a usted, prácticamente disminuyendo que usted sea un líder apto para la congregación. Cuidado, esos querellosos, esas gentes que ponen quejas, son problemáticos y hay que tener mucho cuidado con ellos. Otro punto que aparece en el verso 16, dice, que andan según sus propios deseos. Con esto voy a finalizar, aún falta todavía más, pero de todos modos vamos a ponerlo aquí en el inciso J, verso 16, y la frase, andan según sus propios deseos. Que andan, la palabra andar habla de conducta, que andan según sus propios deseos, según sus propios deseos. Si ustedes observan, estoy tratando de poner los títulos prácticamente a las frases que realmente aparecen en las Escrituras para que haya un mejor entendimiento. ¿Qué significa andar según sus propios deseos? Bueno, en la congregación recuerden que hay deseos o ideas congregacionales y deseos o ideas personales. Entonces, este tipo de personas que han llegado simplemente quieren imponer sus propias ideas, sus propios pensamientos. Se enfrentan contra usted y le dicen, hey hermano, no me gusta que la Santa Cena sea primero el pan y luego el vino y que luego se recoja la ofrenda. No, me gustaría que fuera de esta manera, que primero se haga la ofrenda, después se tome el vino y después se tome el pan. Es que allá de donde vengo, es que allá así lo hacemos y ustedes aquí lo hacen cada domingo. Yo quiero que se haga mejor cada mes, porque mire, es mejor, es más conveniente, venimos todos, así todos nos proponen y comienzan a exponer sus propias ideas. Y usted, hermano, usted que son los líderes, los que son los guías de la congregación, pónganse firmes, pónganse fuertes, no admitan. Todas las personas que van llegando, obsérvenlos, son neófitos, son recién llegados, no saben ustedes qué intenciones tienen. Entonces, la idea es, esas personas, si observan que son personas que andan según sus propios deseos, van a decir ellos, no, hermanos, que nosotros venimos de tal congregación donde ellas son predicadores graduados de una escuela importante de predicaciones y todo eso, pero en cambio yo veo aquí que ustedes ni siquiera tienen predicadores, porque ese no es predicador porque no salió de una escuela bíblica. Esa situación, ¿cómo ha afectado en México el asunto de los que no han salido de una escuela bíblica y son menospreciados por los que sí han salido de una escuela bíblica y tienen un papelote donde enseñas que yo soy titulado y tú eres un predicador sin título? No se arredre, hermano o hermana. Ustedes, cuando digo hermana, me refiero a las esposas de los guías.
Ustedes, Dios les dio el conocimiento, pueden ser autodidactas, pueden ser iniciadores de una nueva congregación y ninguna persona con título de ningún lugar puede venir a quitarle su posición. Si viene con esa intención, entonces póngase alerta. ¿Por qué? Esos son divisionistas. Andan buscando según sus propios deseos y prácticamente quieren apropiarse de esa congregación donde usted está, que con mucho esfuerzo usted ha formado junto con otras personas, y ellos luego ya quieren venir y posesionarse y decir, ya tengo una congregación que no le costó, por la cual no evangelizó, por la cual no enseñó. Existen, oh hermanos, existen en cantidad, un montón de personas que basándose en sus títulos de escuelas bíblicas, quieren manifestar que son superiores en conocimiento y en autoridad y por lo tanto quieren imponer sus puntos de vista. Tenga cuidado o incluso avíseme, hábleme usted. Si usted está pasando por una situación como esa, avíseme, hábleme. Si no sabe cómo usar su computadora, háblele a sus hijos, a sus nietos. Ellos saben cómo manejar computadoras y mándeme un mensaje y miraremos esa situación a ver en qué puedo ayudarles. No prometo ayudarles, pero a ver en qué se puede. El tiempo se me acaba, media hora es suficiente. Tenga usted bendiciones y nos miramos en el siguiente video, el próximo, para continuar analizando este párrafo de Judas. Que la pase muy bien. Hasta luego.